Bueno, como ya vio, nos encontramos en lo que es el capítulo 10 ya de esta carta. Y lo que vamos a hacer con este capítulo, vamos a estudiarlo de la manera que estudiamos el capítulo pasado. Y usted puede decir, ¿cómo lo estudiamos, pastor? Pues de una manera más general, de una manera más global. Fue que estudiamos el capítulo 9 la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es contemplar, como se dice entre los predicadores, queremos contemplar todo el bosque global. No queremos pararnos, por así decirlo, en cada árbol en particular, sino que queremos más bien ver la enseñanza primordial, principal, que el apóstol Pablo está tratando en el capítulo 9, 10 y 11, porque estos capítulos son bien profundos y si nos detenemos en cada versículo, como solemos hacerlo, porque esta es nuestra buena, ¿cómo se dice?, costumbre de exponer así la Biblia. Ponemos la Biblia de una manera expositiva y consecutiva. En este caso lo que queremos hacer es hacerlo de una manera más global, porque de lo contrario pues vamos a permanecer mucho tiempo en estos 3 capítulos. Pero hay algo que el apóstol Pablo tiene como intención en mostrarnos en estos 3 capítulos. Capítulo 9, el 10 que vamos a estudiar y lo que es el 11. Y en estos 3 capítulos Pablo quiere decirnos, hermanos, que la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, Él la cumplió. Pero la cosa es que cuando vino el Mesías, pues la mayoría de los judíos rechazaron a ese Mesías. Y entonces los opositores de las enseñanzas del apóstol Pablo decían, pues entonces Dios, tu Dios, fracasó porque mira, todos los judíos rechazaron al supuesto Mesías. Y ciertamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Pablo lo que ha estado haciendo en el capítulo 9 y lo que va a hacer en el 10 y 11 es dar explicaciones de que esto no fue así, de que Dios cumple con lo que dice. Y el hecho de que Israel no haya aceptado, haya rechazado al Mesías, no significa que Dios haya sido infiel a su promesa. No, nada que ver. El apóstol Pablo tiene una razón primordial, principal en estos 3 capítulos. Si usted recuerda, el apóstol Pablo del capítulo 5 al 8, él empezó a hablarnos acerca de que el que verdaderamente está en Cristo, que no anda en la carne, él tiene una salvación segura. Y vamos a retroceder, por ejemplo, porque recuerda, esta es una carta, y una carta se lee en un momento, o sea, se lee de un solo, como dicen los salvadoreños. Y tenemos que recordar o retroceder nosotros a los capítulos que ya hemos leído dentro de la carta. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 1, dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego llegamos al capítulo 8, los finales versículos, y dice Pablo, concluye después de decir muchas razones por qué nuestra salvación de los que estamos en Cristo y que no andamos en la carne es segura. Él concluye diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que es bien claro que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo se da la tarea de demostrarnos por qué la salvación para los que están en Cristo es segura. Ahora, justo después de que él hace eso, él entra inmediatamente a exponer la supuesta tragedia con sus hermanos judíos en la carne. O sea, porque este pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, que tuvo los privilegios, por ejemplo, de que Dios de una manera muy especial, muy cercana, le diera no solamente la ley, sino que le diera privilegios, recibieran de él tantos milagros, tantas cosas, porque este pueblo se encontraba en condenación, destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿por qué? Si tú dices, Pablo, que tú vienes predicando el evangelio de parte de Dios, ¿por qué no hemos creído nosotros como nación judía a tu evangelio? Porque la mayoría te hemos rechazado. Y bueno, el apóstol Pablo sabe que su pueblo está destituido de la gloria de Dios y lo único que le espera es la ira de Dios. Es un juicio que ha de devorar a todos sus adversarios. Y es por eso que él empieza el capítulo 9 de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo exteriorizando este sentimiento de dolor intenso, porque él sabe que el haber rechazado todo el pueblo de Israel a Cristo es estar maldito
es estar separado, destituido de la gloria de Dios, y eso a él le pesa, debido a que Israel, al venir Jesucristo, debido a su incredulidad, a su rechazo, ellos estaban firmando su condenación. Es decir, ellos estaban simplemente esperando el día del juicio para entonces ser lanzados a ese lago de fuego que Jesús nos habla en los evangelios. Y Pablo a eso le pesaba. Él le pesaba el que su pueblo, sus connacionales estuvieran en esa situación. Pablo sabía, que se cree que Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos, sabía que ellos esperaban una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el problema con esta realidad en la mente de Pablo es que, recordemos, acaba de enseñar que la salvación es segura. O sea, usó 3 capítulos para decirnos que la salvación que Dios le ofrece, le otorga al pecador cuando viene en arrepentimiento y fe a Jesús, es una salvación eterna, es una salvación segura. Entonces, el problema es de que van a decir muchos judíos, ¿cómo es que nosotros no hemos recibido la salvación? O sea, deberías de poner en duda eso lo que Pablo dice. O sea, ¿cómo es posible que tú digas, Pablo, que debemos de tener la plena certeza de que nuestra salvación es segura si el pueblo elegido por Dios, que recibió la ley, que recibieron tantas promesas y beneficios, ellos terminaron rechazando la provisión que Dios dio para salvación a través de Jesucristo? Porque recuerda, Pablo, tú mismo has dicho, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Pablo, ¿acaso pudiera ser que, así como les falló Dios a su pueblo, que les dijo que todo Israel sería salvo, nos pueda fallar a nosotros? Porque ¿cómo es posible que tantos israelitas se encuentran separados de Cristo? ¿Cómo es posible que tantos israelitas rechazaron a Jesucristo? ¿Podemos nosotros los cristianos del nuevo pacto confiar en la fidelidad de la palabra de Dios? Porque tú nos acabas de decir, Pablo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que no hay nada ni nadie que nos va a separar del amor de Dios. Entonces, ¿podemos confiar en esas promesas? Y bueno, Pablo se va a dar a la tarea de explicar por qué sí debemos de seguir confiando y por qué Dios no falló a su promesa. No es que Dios haya fallado, como lo vimos la semana pasada. Entonces, estos son los cuestionamientos que Pablo anticipa, que van a surgir en las mentes de aquellos que escuchen su carta, que lean su carta. Y aquí Pablo se va a dar a la tarea de dar respuestas a estas inquietudes. Va a empezar a decir, Pablo, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. O sea, no todos los descendientes físicos de Israel, de Abraham, forman parte del verdadero Israel. Según la Biblia, hay un Israel físico natural y hay un Israel espiritual, un Israel de la promesa, un Israel que solamente ha nacido de la carne y hay otro Israel que ha nacido del Espíritu por causa de la elección soberana de Dios. Y es a ellos a quien Dios les ha prometido la salvación a través de ese Mesías. Así que la promesa de Dios no ha fallado. Es en ese contexto que Pablo introduce el tema de la elección incondicional en este pasaje y lo hace dando el ejemplo de Isaac y de Jacob. Pablo a través de este ejemplo nos muestra que desde el principio de la historia bíblica el verdadero Israel ha estado compuesto por aquellos que Dios eligió para salvación de pura gracia. Y Pablo nos dice, por ejemplo, piensen en Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael el primogénito, ¿y quién? Isaac. Bueno, Dios eligió a Isaac para que en Isaac fueran benditas las naciones por pura gracia. Y luego Pablo pasa a decir, recuerden también que Isaac tuvo dos hijos, 2 gemelos de la misma mamá. Era Esaú y a Jacob. Sin embargo, Dios, de pura gracia, decidió escoger a Jacob y no a Esaú. No porque en Jacob hubiera algo digno de que Dios lo escogiera, no. Dice el apóstol Pablo, nos da la razón, dice pues, no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escucha, conforme a la elección permaneciese. Dios tenía un propósito conforme a la elección y ese propósito de elección de Dios tenía que permanecer no por las obras, sino por ¿quién? Por aquel que llama. Y dice el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? El primogénito, Esaú. Esaú, no me importa que sea el primogénito, él va a servir al menor, como está escrito. Porque yo así lo escribí, así lo decreté, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces fue la elección divina, dice Pablo, lo que hizo la diferencia en la salvación de Job.
o de Jacob, perdón, en la salvación también de Isaac. Fue Dios. En otras palabras, Pablo aquí nos muestra que Jacob e Isaac son un ejemplo de cómo Dios salva a los pecadores. Es de esa manera, es un prototipo. ¿Quieres saber cómo Dios salva? Bueno, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por aquel que llama, por aquel que decide llevar a cabo sus propósitos. Y sabe que al contrario de lo que yo antes pensaba, esto es una buena noticia. Porque esto es una buena noticia, que la salvación dependa de Dios y no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, nadie hubiera sido salvos. Nadie según Dios. Porque no hay ningún bueno, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie, tú y yo creemos que buscamos a Dios, pero buscamos a un Dios de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a nuestra preferencia. O sea, no quiero a un Dios tan santo. No. O sea, quiero ser decente, pero no tan santo, de tal manera que ni siquiera tenga que tener televisión en la casa, pastor. Yo te aseguro que Dios, los programas que muchos de nosotros vemos, no los vería. Porque la santidad de Él es pura, es perfecta. Por lo tanto, Dios es el que dice que nadie hubiéramos elegido a Dios. Dice la Biblia que Dios vino al mundo, pero que el mundo amó más las tinieblas, amó más su manera de vivir a su manera y no a la manera de Dios. Y esa es la condenación de las personas. Entonces, qué bueno que Dios sea el que salva, porque en nuestra rebeldía, en nuestra terquedad, qué bueno que hay la esperanza de que Dios me pueda sacar de mi terquedad, de mi obstinidad. Porque recuerda lo que Pablo ya declaró en los primeros capítulos de su carta. Yo te lo voy a recordar como está escrito, según Dios. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno de acuerdo al estándar perfecto de Dios. No de acuerdo a lo que tú crees que es bueno y justo, no, de acuerdo a la justicia y santidad perfecta de Dios, dice Dios, no hay ni siquiera uno. El único que pudo cumplir la justicia perfecta de Dios se llama Jesús. Y es por eso que solamente en Él hay salvación, porque Jesús, Él está dispuesto a ponerse en la cruz para que Dios lo castigue por tus pecados, para que después Él te dé su justicia perfecta. Y entonces Dios te acepte a través de la justicia perfecta de Jesús. Por eso leíamos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, por medio de la justicia de Jesús. Así que según las escrituras no hay un solo ser humano en todo el planeta, en todo el universo que se incline naturalmente a buscar a Dios. No hay uno solo que pueda ser considerado delante del criterio de Dios como bueno, como justo. Así es que es una buena noticia que la salvación dependa de Dios y no de nosotros, porque si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros habríamos elegido a Dios. Nada más recuerda cuando por primera vez te empezaron a predicar el evangelio, huías de los aleluyas, huíamos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque aborrecemos la santidad, amamos el pecado. Y cuando hablo de pecado, puede ser un pecado de nivel decente. O sea, tú tal vez no robas, tal vez no matas a nadie, pero si tú no vives para la gloria de Dios, eso ya te hace un pecador. Todo lo que hagas dice que lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así es que para mí son buenas noticias. Es una buena noticia porque no hay nadie tan malo, tan indigno que Dios no lo pueda salvar. Claro que Dios puede salvar al más malo, al más indigno. Si ese corazón se humilla, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Desafortunadamente, casi siempre que se predica sobre este pasaje que nos habla de la elección soberana de Dios, debido a que ignoramos, porque ese era mi caso, o se nos olvida la verdad que Pablo ya nos expuso en el capítulo 3, de que no hay un solo ser humano en todo el planeta que se incline genuinamente y naturalmente a buscar a Dios, que todo ser humano es esclavo del pecado, que somos amantes de vivir para no tomar en cuenta a Dios y de vivir para nuestra propia gloria y no la de Dios. Lamentablemente, debido a que tendemos a olvidar, a ignorar esto, nosotros reaccionamos al oír esta enseñanza objetando. O sea, por tener una mala e incompleta concepción de esta realidad, nosotros, al oír esta doctrina, como el oponente del apóstol Pablo en su mente, objetamos y decimos, entonces Dios es injusto. No podemos concebir esto en nuestras cabezas. Entonces, nuestra mente, por falta de toda la información que necesitamos tener, como esta que ya nos dice Pablo, no hay ninguno. O sea, cuando leemos estos pasajes que nos hablan de que Dios eligió a Jacob y no a Esaú,
Entonces pues es injusto, ¿no? Pero lo que tú no te das cuenta o te olvidas es de que Dios ya nos dice que no hay nadie que busque a Dios. O sea, a veces nos imaginamos que hay alguien que dice, yo Dios, yo quiero ser como tú, yo quiero ser justo. No, pero no hay nadie. O sea, Dios no elige a nadie para que termine en el infierno. No, el ser humano elige por sí solo parar en el infierno. No es Dios. Dios elige para salvación, pero Dios no eligió a nadie para que terminara en el infierno. El ser humano por su propia voluntad decide terminar alejado de Dios. Y terminar alejado de Dios es terminar en el castigo eterno. Entonces lo que se nos olvida es esto. Empezamos a razonar cómo es posible que Dios elija a unos y no a otros. ¿Acaso eso no es injusticia? Y Pablo, sabiendo que muchos malinterpretan eso, él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré el que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, y está hablando de la salvación, no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Entonces Pablo aquí está ratificando lo mismo que él ya había ratificado o dicho en el versículo 6 al 13, que Dios es absolutamente soberano para elegir quiénes son salvos y quiénes no. De todos aquellos o de toda la humanidad que nadie quiere ser salvo. O sea, no veas a nadie una vez más diciéndole a Dios, a mí, Dios le dice, no, tú no hay nadie, la masa está corrupta, todos, nadie quiere, Dios los está invitando a todos. Entonces de ahí Dios, por el puro afecto de su voluntad, de acuerdo quizás a la maldad, yo no sé, la Biblia no nos dice, solamente nos dice, por el puro afecto de su voluntad, Él les abre el entendimiento a algunos para que entonces puedan creer y puedan venir a los pies de Cristo, y a otros simplemente no lo hace. Entonces, Pablo, hermano, nos dice, vean la historia, recuerden cuando Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿A quién decidió elegir Dios? A Isaac. Al otro lo sacó, sí, lo bendijo y todo, y lo tuvo que sacar del pueblo. Entonces lo mismo nos dice Pablo. ¿A quién eligió? ¿A Jacob o Esaú? Bueno, pues a Jacob. Bueno, vean estos ejemplos, porque esta es de la manera en que Dios salva a los pecadores. Siempre ha sido así, desde el principio. Entonces la pregunta es, entonces Pablo, Dios falló. Porque mira, no todos, Pablo, aceptaron a Jesús, más bien lo rechazaron. Pero Pablo, con estos 2 ejemplos, tanto de los hijos de Abraham como los hijos de Isaac, él nos dice, el pueblo de Dios no surge por linaje humano o por voluntad humana, porque nadie quiere. No es que Dios haya confinado a algunos para la destrucción, no quieren. Los creó y les dijo escoger entre el bien y el mal, y el hombre siempre termina escogiendo el mal. Él es obstinado por voluntad propia, no porque Dios lo haya confinado así. Entonces, si ese Dios, yo no lo alabaría, yo no lo predicaría. Pero nuestro Dios ha dado un libre albedrío y el hombre, según Dios, termina siempre dejando a Dios. Y Pablo nos está diciendo a través de estos ejemplos, el pueblo de Dios está conformado no por el linaje, o sea, no porque descienden de Abraham. No viene por voluntad humana, sino por elección divina. Ahora Pablo, en el capítulo 10, se va a dar a la tarea de mostrar que aunque esto es verdad, Dios elige, según el puro afecto de su voluntad. Aunque esto es verdad, ahora va a decir, déjame decirte también que el hombre es totalmente responsable de su salvación. El hombre debería de elegir a Dios, pero no quiere, y él es responsable de eso. Y esto es lo que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 10. En otras palabras, Pablo nos va a decir, la elección soberana de Dios para salvar no elimina para nada la responsabilidad humana obedecer el evangelio. ¿Cómo obedecer el evangelio? ¿Qué te dice el evangelio? Cree en Jesús, arrepiéntete, porque viene un juicio, en él hay salvación. Bueno, el que Dios elija de manera soberana no elimina para nada la responsabilidad humana de obedecer el evangelio. Y yo antes de empezar a ver esto, en el capítulo 10, yo quiero mostrarles con las escrituras estas 2 verdades que son altamente paradójicas, contradictorias e imposible de armonizar en nuestras mentes finitas. No hay ser humano que pueda armonizar esto. Sin embargo, estas verdades siempre aparecen en paralelo. O sea, no están unidas, siempre están ahí. A través de toda la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, estas 2 verdades se ven. ¿Y cuáles son estas 2 verdades? Bueno, número 1, la elección soberana de Dios para salvar y la responsabilidad humana. O sea, es verdad, hermanos, que la Biblia nos dice que Dios salva eligiendo a unos y a otros no, según el puro afecto de su voluntad. Sin embargo, también es verdad que el ser humano es responsable de arrepentirse y de creer en el evangelio. O sea, no es, pues si esto es así, Dios, pues yo le voy a enseñar a mis hijos que esperen en Dios, a que los elija. No. Pablo va a decir, no. Tu hijo tiene la responsabilidad de creer. Tu hijo tiene la responsabilidad de arrepentirse.
Son dos verdades que están en la Biblia y que la Biblia no intenta explicarnos cómo es que estas se armonizan, cómo estas de alguna manera encajan. No, la Biblia solamente nos muestra estas dos verdades. Así es que yo quiero que veamos rápidamente unos pasajes que enseñan estas dos verdades. Y estas dos verdades yo las creo. Pero ¿cómo es posible, pastor? O sea, no tiene sentido, yo sé, pero están ahí. Y el apóstol Pablo también las mostró, Jesús las mostró. Sin embargo, no las entiendo, pero por el hecho de que yo no las pueda reconciliar en mi raciocinio, con mi sentido común, no significa que yo no las voy a aceptar, porque son bien claras, son dos elefantes enormes. Imagínense, es como las Torres Gemelas que ya no están, creo que estaban en Nueva York. Cuando usted iba cerca de cuando iba al downtown de ahí de Nueva York, usted podía ver esas dos Torres Gemelas. Era imposible no verlas. Bueno, aunque pueda ser un lector que no eres muy frecuente en la Biblia, si eres un lector que lee bien, que lee con entendimiento y que retiene y toma apuntes, te vas a dar cuenta que estas dos verdades son como dos Torres Gemelas, son dos elefantes que no puedes ignorar, están allí y están allí con un propósito. Así es que yo quiero que veamos estas dos verdades en algunos pasajes. Y lo que vamos a ver es que una nos va a decir que la salvación es una obra divina que Dios lleva a cabo desde el cielo, que Dios elige y que no depende de ti, no depende de nadie, sino de la elección soberana de Dios. Y por el otro lado, vamos a ver que el hombre es responsable de arrepentirse y creer. Así es que vamos a nuestro primer pasaje, Juan capítulo 3. Aquí vamos a encontrar a Jesús y a Nicodemo, que dice la Biblia que Nicodemo vino de noche. Él es un gran maestro, un principal del pueblo de Israel, y vino de noche y le dice rabí, le dice solamente maestro. Sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Jesús haciendo milagros, haciendo señales, o sea, que certificaban que verdaderamente este hombre venía de Dios, pero no creía Nicodemo a todo lo que Jesús decía acerca de sí mismo. Él decía que él era el Mesías, él decía que él era el Hijo de Dios, él decía que él venía a salvar lo que se había perdido. Y escucha lo que Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, tú estás perdido, aunque seas un maestro de Israel, aunque enseñes la Torá, la Biblia y hagas muchos rituales para Dios. Tú estás perdido si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice: de verdad te digo, el que no naciere, te lo vuelvo a decir, para que te lo metas en la cabeza, el que no naciere del agua y del espíritu, escucha, no puede entrar en el reino de Dios. No es el que no diezme, el que no venga a la iglesia, el que no lea la Biblia, que todas esas cosas las hace un nacido de Dios, pero eso no es lo que te lleva a entrar en el reino de Dios. Es el sacrificio de Jesús, que después Dios, por haberte arrepentido, haber creído en Jesús, en su obra expiatoria, te da el Espíritu Santo, naces de nuevo. Eso es lo que te lleva a entrar al reino de Dios. Pero escucha lo que dice el versículo 8 de Juan 3, le dice Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere. O sea, nadie vemos al viento, ¿verdad? No sabemos cuándo viene y sopla de donde quiere. O sea, Dios elige como Él quiere. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nacido de Dios. En otras palabras, el nacimiento del cual está hablando Jesús es un nacimiento, hermanos, que viene de arriba. Y solamente en ese nacimiento, si tú lo tienes, puedes entrar al reino de Dios. Es un nacimiento que viene del cielo, que viene de lo alto. Mismo Juan, 2 capítulos antes, al inicio de su evangelio, capítulo 1, dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha lo que dice Juan: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No, es que yo quise, no, tú no querías, nadie queríamos. Fue Dios quien nos despertó a través de la proclamación del evangelio, nos dio vida. Dice ahí que nadie nace por su propia voluntad, ni de la voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Este nacimiento podemos deducir que es efectuado por Dios en aquellos que por el puro afecto de su voluntad decide darles vida eterna. Así es que, por un lado, en este pasaje de Juan 3, vemos esta verdad de la elección soberana de Dios, pero por el otro lado, de forma paralela, vamos a ver la responsabilidad humana. Escucha lo que sigue diciendo el pasaje de Juan. Capítulo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto, Jesús? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿te acuerdas de ese pasaje que tú enseñas y que no entiendes? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para salvación, ya no para curación de las mordidas de la víbora, sino para curación de las mordidas del pecado, de Satanás. Y escucha lo que dice el versículo 15, aquí viene la otra verdad. Elección soberana, pero la verdad de la responsabilidad del hombre, para que todo aquel que en él cree
Es tu responsabilidad creer en Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, sigue diciendo Jesús. El que en él cree, le sigue diciendo esto a Nicodemo, no hemos salido del pasaje. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que vemos por un lado la doctrina de la soberanía divina y por el otro lado la doctrina de la responsabilidad humana. Si tú no crees, dice Jesús, tú estás condenado, es tu responsabilidad. No, es que Dios no me eligió, no. No, o sea, tú no quieres ser elegido por Dios. Tú no quieres venir a Él porque cuesta. ¿Cuesta qué? Dejar toda tu vida, tomar tu cruz y seguirme todos los días, negarte a ti mismo. Eso de negarse, vamos, si nos cuesta someternos a nuestros patrones, ¿qué nos pagan? Imagínate someternos a alguien, por ejemplo, las mujeres que deben de someterse a sus maridos y sobre todo los maridos que no te dan muchas veces razones para que tú te sometas de manera sumisa y voluntaria. Difícil, ¿verdad? Imagínate ahora Dios, que hay cosas en las que tú te sometes a su marido, pero Dios te dice todo o nada. Entonces dice Dios, si tú no crees, si tú no quieres aceptar eso, eres ya condenado. Pero el que cree en el Hijo de Dios, ese será salvo. Así es que es verdad, hermanos, que la Biblia nos enseña que somos elegidos por Dios, pero también es nuestra responsabilidad atender a ese llamado que Dios nos hace. Es una contradicción, yo lo sé, pero está en la Biblia. Por lo tanto, esto a mí me enseña que nadie es elegido para perdición, hermanos. Oh, no. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces Dios no te eligió para perdición. Esto a mí me enseña eso y me enseña que la salvación es ofrecida a todos, a todo aquel que quiera. Pero si un pecador se rehúsa a la oferta del perdón de Dios, en el día final sufrirá la ira de Dios, el castigo eterno de parte de Dios. Así que si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad y va a ser castigado. Esta es responsabilidad humana. Entonces vemos en este pasaje que la salvación que Dios da a los pecadores es por elección, pero también hay una responsabilidad humana. Pastor, pero ¿cómo estas dos verdades armonizan? ¿Cómo es que la salvación puede ser en su totalidad la obra de Dios y que yo sea responsable por creer o no creer? ¿Cómo es que estas dos pueden ir de la mano? No sé, pero ahí están. Y todo lo que yo veo en la Biblia lo abrazo, aunque esto me traiga problemas. Inclusive con mi esposa al principio. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todo, ¿verdad? Y tenemos nosotros que abrazar todo por muy difícil. Esto no significa que yo entienda esto, hermano. O sea, yo no entiendo, estoy como la mayoría de ustedes y tengo muchas interrogantes, pero me doy cuenta que yo solamente soy un humanillo, que no puedo yo ponerme en el trono y decirle a Dios, te pones en el banquillo porque te voy a empezar a preguntar, Dios. No puedo. No estoy yo en esa posición, ni nadie está en esa posición. Pero pasemos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Escucha lo que dice. Dice a Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y en el contexto que está diciendo Jesús, esas cosas es, todos los salvos fueron entregados por mi Padre. Diciendo, Dios elige. Y sigue diciendo Jesús, nadie conoce al Hijo, o sea, nadie viene al Hijo sino el Padre. Nadie, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Según Jesús aquí, el único que conoce al Hijo es aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo no quiere revelarse a alguien, Él no lo va a conocer. Porque estamos muertos espiritualmente. No confinados a esa muerte, es que así nacimos. No es que nadie queremos venir a Jesús. Pero cuando Jesús hace algo por nosotros, nos da un nuevo corazón, entonces queremos venir a Él. Así que, una vez más, aquí yo veo la doctrina de la elección soberana. Pero ahora, escucha el versículo 28, ese es el 27. O sea, un versículo después, Jesús pasa mostrando la doctrina de la responsabilidad humana. Escucha lo que dice, venid a mí todos los que están trabajados. Vengan a mí todos. ¿Estás cansado de buscar en el mundo, en el pecado, algo que satisfaga tu alma por siempre? Ven a mí, yo te haré descansar. ¿Se das cuenta? O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, Jesús acaba de decir que nadie puede venir a Él a menos que Él mismo se revele a ellos. ¿Cómo puede ser eso? O sea, es totalmente paradójico, contrario. Por un lado vemos la elección soberana de Dios y por el otro el ofrecimiento abierto. Venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Vamos a otro pasaje. Juan 6, versículo 35. Jesús acaba de alimentar por lo menos 5,000 varones.
sin contar mujeres y niños. O sea que arriba de 20,000 personas. Esto es un milagro increíble. Jesús acaba de alimentar a un montón de personas con unos pececillos y con unos panes. Y escucha, Jesús, después de alimentar a esta gran multitud, les empieza a hablar acerca de que Él es el pan de vida. Y dice versículo 35 de Juan 6, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que vemos ahí? Responsabilidad humana. A ti te toca venir a Jesús, a ti te toca creer en Jesús. Es tu responsabilidad. O sea, Jesús aquí está hablando de un hambre y de una sed espiritual. Bueno, Jesús dice, yo puedo solucionar tu hambre espiritual, tu sed espiritual. ¿Cómo? Si tú vienes a mí, crees en mí, yo voy a arreglar ese problema en ti. El que viene a mí y el que cree en mí no tendrá hambre ni sed espiritual. Pero ahora escuche los siguientes versículos. Ese es el 35, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, acabo de realizar un increíble milagro. Y aún así no creen en lo que yo les estoy diciendo. 5,000 varones los acabo de alimentar. Y dice ahí, con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y todos quedaron llenos, satisfechos. Todavía hasta sobró. ¡Wow! ¡Qué milagro ese! Es un milagro impresionante. Y aún así, dice Jesús, les he dicho que aunque han visto mis milagros, que certifican que yo vengo de Dios, y aún así no creen. Jesús, después de decir esto, introduce ahora el tema de la elección soberana. Y les dice a ellos, estoy el 36, viene el versículo 37, todo lo que el Padre me da, ¿qué está hablando Jesús? De salvación. Todos los salvos que el Padre me da, vendrán a mí. Todas las almas pecadoras que el Padre elige, vendrán a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces yo veo a Jesús ir de un lado al otro. Aquí está la responsabilidad humana, pero aquí también está la elección soberana. Él va de todo aquel que cree, puede tener vida eterna. A todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y Jesús, para seguir enfatizando en esto y que nadie va a decir, o sea, ¿sí te entendí bien, Jesús? Porque ¿cómo puede ser? O sea, esto es imposible, son cosas contradictorias, Jesús. Bueno, vuelve a reenfatizar esta verdad, Jesús. 5 versículos más adelante dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede ser cristiano si el Padre, no porque el Padre le diga, no te quiero a ti. Otra vez vuelvo y repito, es porque nadie quiere venir al Padre para ser esclavo del Padre y para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a su propia voluntad. Imagínate, ¿cuántas veces por año tú faltas a la iglesia por cualquier tontería? Imagínate, no te sometes a Dios en ese aspecto. No, eso es religiosidad. No es religiosidad. Esa es la ley de Dios. Y fallamos bastante. Imagínate si nosotros ya con el Espíritu Santo no nos sometemos totalmente a la voluntad de Dios, menos sin el Espíritu Santo. Entonces, aquí está diciendo Jesús, nadie viene a mí, nadie viene a creer en el Evangelio, nadie viene a depositar su fe si el Padre primero no lo atrajera a mí y yo le resucite en el día postero. Entonces, Jesús aquí está hablando nuevamente de la doctrina de la elección soberana de Dios. Y escucha lo que ahora va a volver a decir Jesús. Pues por fin Jesús, el Padre elige o somos nosotros. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Te das cuenta? Las dos verdades altamente paradójicas, contrarias, paralelas a través de toda la Escritura. Hay muchos pasajes que pudiéramos pasar toda la tarde viéndolos, pero estos solamente son algunos, hermanos. La responsabilidad humana es muy clara, al igual que la elección soberana de Dios. Ahí están y yo no las puedo unir. Mira lo que Jesús termina diciendo después de que Él termina su enseñanza acerca de que Él es el pan de vida. Dice el versículo 59, ese es el 47. Dice, estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos, supuestos discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es dura. Jesús les responde, escucha lo que dice versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. O sea, los acaba de alimentar y se han beneficiado de tantos milagros, han comido de mi mano y no creen. Ahí está la responsabilidad humana, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban de entregar. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuera dado por el Padre. Ustedes no creen porque el Padre no los ha traído. Siguen esclavos al pecado por voluntad propia, no porque Dios los haya confinado a estar así. Ustedes quieren estar así. Y les digo que si el Padre no los atrajere, ustedes no pueden venir a mí. Una vez más, vemos de un lado la elección soberana de Dios y del otro lado la responsabilidad humana del hombre. Dos verdades paralelas que deben ser afirmadas aún
si no son comprendidas de manera plena. Yo las predico porque ahí están en la Biblia. Soy un predicador de todo el consejo de la Biblia. Por lo tanto, tengo que decirte esto es lo que hay, esto es lo que está, pero no la entiendo. Yo tampoco, no te preocupes, bienvenido al club. Bienvenido al club inclusive del apóstol Pablo, como vamos a ver más adelante. Él no entendió nada de lo que él está explicando. O sea, no quería él resolver el misterio de esta paradoja, no. Él decía, esto es lo que Dios me reveló, esto es lo que hay en las Escrituras. Por lo tanto, esto es lo que debemos de aceptar, aunque no lo entendamos. Escucha, el apóstol Pablo, o me voy a esperar al final de esto. Quiero que veamos la conclusión de Pablo en el capítulo 11 de Romanos, después de hablar de estos dos temas, acerca de la elección soberana de Dios, acerca de la responsabilidad humana. Antes de llegar ahí, se me estaba pasando esto. Yo quiero, hermanos, que regresemos allá a Romanos 9. Porque ahora lo que va a hacer Pablo es, a través de la carta de los Romanos, nos va a volver a decir, mira, aquí están estas dos verdades, las que ya vimos que Jesús enseñó, ¿verdad? Y escucha cómo el apóstol Pablo comienza Romanos 9:1. ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio de que tengo, no sé si tenga ahí estos pasajes, ¿no? Ok, voy a regresar. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, aquí el apóstol Pablo está abriendo su corazón. O sea, está diciendo, yo tengo dolor porque sé que la mayoría de los judíos rechazaron el evangelio. Y por lo tanto, lo único que les espera a ellos es castigo, debido a su incredulidad, debido a su rechazo. No aceptaron el evangelio. Entonces, Pablo tiene este dolor y sabe que sus connacionales, si ellos terminan separados de Cristo, van a esperar simplemente el juicio de Dios. Y Pablo dice, si fuera posible, o sea, si esto fuera posible, yo me daría por ustedes, como Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que yo fuera maldito, que el castigo de la ira de Dios caiga sobre mí antes de que por ustedes. Y dice esto el apóstol Pablo, inclusive en el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, aquí tenemos a Pablo preocupado por la salvación de su nación. Y esta preocupación lo lleva a explicar que no es que Dios haya fallado en haber cumplido con su promesa. No, más bien Pablo ya nos está diciendo que es por elección soberana que Dios elige. Pero está la segunda verdad, también es la responsabilidad humana que él va a exponer en el capítulo 10. Así es que vamos a comenzar a ver cómo el capítulo 9, así de repaso, cómo es que Pablo comienza la tarea esta. Escucha lo que dice los versículos 4 y 5. Después de decir Pablo, ellos son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? Bueno, no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo así, Pablo? O sea, no todo Israel es Israel, no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, dice Pablo, no por ser descendientes físicos de Abraham se es receptor de las promesas divinas, más bien es por elección divina. Y una vez, como decíamos, Pablo empieza a decirnos, vean el ejemplo de Abraham. Tuvo 2 hijos, pero nada más escogió uno. O vean el ejemplo de Rebeca, de Isaac, nuestro padre. Escucha lo que dice ahora sí el versículo 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, ninguno de los dos, ni Esaú ni Jacob, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí Pablo nos está mostrando que Dios elige de manera soberana. Dios eligió que el mayor, el primogénito, iba a servir al menor. Así que Dios lo eligió. Y entonces, cuando uno oye esto, pues se viene la objeción y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por haber hecho esto? De ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, Pablo, ¿eso no se oye como injusto? ¿Cómo puede Dios determinar antes ni siquiera de que nazcan, pueda escoger a Jacob y no a Esaú? Eso es injusto, Pablo, yo creo. Bueno, abro un paréntesis rápidamente para decir, hermanos, que estos versículos del capítulo 9, sin duda alguna, hermanos, enseñan la doctrina de la elección soberana. Porque si no fuera así, si esto no fuera así, nunca hubiera surgido el cuestionamiento que encontramos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Acaba de decir, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios en ninguna manera. O sea, la misma declaración de la pregunta constituye evidencia de que Pablo está enseñando que la salvación está basada en la elección de Dios y no en la voluntad humana. Es Dios quien escoge a algunos y a otros no. Y ni siquiera toma en cuenta si hicieron bien o hicieron mal, no, por el puro afecto de su voluntad. Entonces ahí surge la pregunta, que hay injusticia en Dios, y Pablo dice en ninguna manera. Es decir, si la enseñanza del apóstol Pablo, hermanos, hubiese sido que el hombre es elegido porque Dios vio en el futuro quiénes iban a elegirlo a él, iban a responder con fe al mensaje del evangelio, y que en base a esa reacción de estos hombres, entonces Dios los eligió. Bueno, este cuestionamiento que vemos ahí en el versículo 14 no estuviera ahí. O sea, es claro que aquellos que fueron elegidos para salvación, hermanos, fue a pesar de lo que hicieron, no hicieron. O sea, fue por elección de Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Porque no es que Esaú quería ser parte del pueblo de Dios, quería ser como Dios. No quería él tampoco. Ni Jacobo. Pero Dios, de la misma base corrupta, quiso hacer un vaso de honra para él, para su gloria, y eligió a Jacob. Entonces, como te das cuenta, Pablo está enseñando lo que está enseñando. Y el que está oyendo a Pablo lo está entendiendo bien, pero reacciona indignamente. O sea, ¿cómo? Entonces Dios es injusto. O sea, es bien claro que sí se está enseñando aquí la doctrina de la elección. Mira, parafraseando este cuestionamiento, entonces, ¿que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. O sea, Pablo, ¿no te das cuenta que lo que enseña señala que Dios es injusto? Injusto porque escoge a unos y no a otros, sin ni siquiera antes de haber nacido y sin de hacer ni bueno ni malo. Pablo, ¿no te das cuenta que el gran error que estás cometiendo con esta enseñanza puede hacer que muchos se deslicen? Bueno, Pablo no suaviza esto ni nada, o sea, da como es verdad, y la verdad de Dios muchas veces ofende. Entonces, escucha cómo Pablo responde a esta objeción. Pues a Moisés, o sea, Pablo siempre saca las escrituras, y es lo que debemos de sacar siempre. Pablo saca a Moisés las escrituras, Éxodo. Pues Dios le dijo a Moisés, o sea, ni siquiera fue alguien que dijo que Dios dijo, sino Dios mismo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiere ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así que Pablo nos muestra que Dios tiene la libertad y el derecho de elegir quiénes serán salvos. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, que no hay nadie que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 17 nos muestra que, una vez más, Pablo, que Dios tiene la libertad inclusive de no elegir a nadie. Tiene la libertad y el derecho de elegir, como también tiene la libertad y el derecho de no elegir a nadie, porque nadie se merece ser elegido, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Bueno, escucha el versículo 17. Porque la escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en el versículo 18, Pablo nos muestra la conclusión en torno a esta verdad. Dice ahí, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y el que quiere endurecer, endurece. Y cuando habla de endurecer, no creas que Dios te dice, órale, para que te voy a dar un corazón para que termines en el infierno. No. Recuerda lo que ya nos dijo Pablo al principio de su carta. Todos aquellos que no glorificaron a Dios, que no toman en cuenta a Dios, que no honran a Dios, sino a la criatura, Dios los entrega a una mente reprobada. O sea, te deja. Ok, adelante, vive como quieras, yo me voy a hacer a un lado. Yo ya no voy a retener tu maldad. Y es a eso a que se refiere a quien Dios quiere endurecer, endurece. Entonces, Pablo trae pruebas escriturales aquí, hermanos, que apoyan lo que esta enseñanza, o lo que Pablo está enseñando acerca de esto. Pablo está diciendo, esto es una realidad, vean el Antiguo Testamento. Y de hecho, Pablo trae como testigo para esta doctrina al mismo Dios. O sea, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Entonces Pablo pregunta, por ser así, ¿de verdad tú crees que Dios es injusto? Pero déjame te refresco la memoria, es como si dijera Pablo, recuerda que el pasaje de Éxodo, donde Dios le está diciendo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, recuerda que ese pasaje se da, ¿sabes cuándo? Cuando el pueblo de Israel los acaba de sacar Dios de la esclavitud de Egipto, ¿y qué hacen? Empiezan a fabricar un becerro de oro para adorarlo. Y Dios, enojado, enfurecido, quiere destruirlos, y Moisés intercede, ten misericordia de ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le responde a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y seré clemente con aquel que seré clemente. O sea,
Moisés, yo tengo la libertad y el derecho de dar misericordia y clemencia al que yo quiera y no al que tú me indiques. O sea, todos son merecedores de que los destruya, así como la humanidad, por cuanto todos pecaron. Dios merecía destruirnos a todos, pero Él tiene misericordia de quien Él quiere. Así que Pablo, yo veo aquí que claramente nos está enseñando esta doctrina como ya vimos que Jesús la enseñó. Y es por eso que vienen estas objeciones. O sea, ahí está el antagonista de esta doctrina. Vuelve a decir Pablo, ¿por qué me dirás? O sea, porque estoy enseñando que Dios así elige. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa a Dios? O sea, ¿por qué Dios me responsabiliza si al último, o sea, Él es el que elige quién ha resistido a su voluntad? Pero recuerda que Dios no te ha confinado a que tú no seas elegido. No, tú no quieres venir a Él, ese es el problema. En otras palabras, la objeción es, si Dios es quien tiene misericordia del que quiere y endurece al que quiere endurecer, y si no depende del que quiere o el que sea de mi voluntad, o sea, si no depende siempre de Dios. Si esto es así, apóstol Pablo, ¿por qué Dios sigue siendo o sigue responsabilizándome a mí de mi destino? ¿Por qué, Pablo? Note ahí que la objeción de parte de esta persona, de este refutador, no surge de una mente que no entiende lo que Pablo está diciendo. No, sí lo entiende y por eso está indignado, por eso está diciendo, o sea, ¿por qué entonces Dios me inculpa? Entiende muy bien lo que Pablo está enseñando, la doctrina de la elección. O sea, Pablo, esto significa que Dios es injusto. Y Pablo dice, no es injusto esto, no lo es. Por lo tanto, hermano, yo veo que aquí Pablo está demostrando lo absurdo que es la actitud, en lo que vamos a ver ahorita, la actitud de un hombre que se atreve a cuestionar a Dios. O sea, Pablo ahorita va a decir, te voy a dar una respuesta. Tú dices que esto es injusto, pero ¿tú quién eres? O sea, dirá la masa, el lodo, al alfarero, ¿por qué me haces así? O sea, Pablo está diciendo, es absurdo cuestionar a Dios por lo que Dios es y lo que somos nosotros. Es tan absurdo como imaginar una masa de barro criticando al alfarero porque el alfarero dijo, tú vas a hacer un vaso, pero él quería hacer un plato. O sea, eso no puede ser así. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice. Yo te voy a mostrar, objetor, que, no sé, tu razonamiento, tu inteligencia, está muy lejos de la inteligencia infinita de Dios. Mas antes, oh hombre, mortal, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Nunca le vas a ganar. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa corrupta por cuanto todos pecaron? No hay ningún bueno, no hay ningún justo. Dios no tiene la autoridad, el derecho de agarrar algunos de esa masa de la humanidad caída para hacer vasos de honra y otros de deshonra, dejarlos nada más que vivan por sí solos en su maldad, muertos en sus delitos y pecado. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, dice Pablo? O sea, ¿quién te crees tú para que te pongas a discutir con Dios? Déjame te recuerdo que hay un solo Dios y no eres tú. No. Hay un solo Dios, creador de todo lo que existe. Tú eres un simple mortal y finito hombre. Por lo tanto, hermanos, no puedes cuestionar a Dios porque recuerda, aparte de ser finito y caído, eres un pecador. No entiendes tú a Dios. No cuestiones lo que la Biblia habla aquí. Así que Pablo está demostrando aquí lo absurdo que es cuestionar a su hacedor. Es como si Pablo dijera, mira, Dios te dio una mente para pensar. Dios te dio una boca para expresar lo que piensas en tu mente. Dios inclusive te da el aire. Y tú estás usando la mente que Dios te dio, las palabras que Dios te dio, el aire que Dios te dio, para altercar con Dios en cosas que tú no entiendes. No, mejor cierra el pico y no hables. Entonces, pastor, ¿cómo armonizamos estas dos verdades? No pueden ser armonizadas, hermanos, en la mente humana. Romanos 11, Pablo, después de hablar esto, dice, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escucha, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto está en el contexto de esto que está enseñando Pablo. O sea, Pablo dice, no hay teólogo, no hay predicador, por muy dotado e inteligente que sea, que pueda armonizar estas dos verdades. No se pueden armonizar. Nosotros somos finitos en cuestión de comprensión, mientras que Dios es infinito. Así es que nuestras mentes solo quedarán en paz, escucha, en estas cuestiones, cuando nos inclinemos humildemente ante la revelación de Dios y aceptemos las verdades de su palabra. Hay dos verdades bien claras: elección soberana de Dios y responsabilidad del hombre. Te recuerdo Isaías 55, 8, 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero eso no es justo. Te digo lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 8. Justas son todas las razones de mi boca, dice Dios. No hay en ellas cosas perversas ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Así es que lo único que nos queda es aceptar estas dos verdades. Pero ¿cómo se reconcilia? No se puede. O profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son todos sus juicios, inescrutables sus caminos. No podemos. Ahora, justo después de que Pablo enseña la doctrina de elección, ahora sí ya llegamos al capítulo 10, enseña la responsabilidad del hombre. Romanos capítulo 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que para salvación. Pablo le oraba a Dios, sálvalos, ten misericordia de ellos. Eso es lo que tengo que hacer. Pero si ya Dios eligió, no, ora. Imita a Pablo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Oremos por la salvación de nuestros hijos. Oremos, porque ellos, al igual que nosotros, son obstinados. Pero Dios venció nuestra obstinación y nos salvó. Así es que oro para que sean salvos. La pregunta es, ¿por qué no son salvos? Porque tienen celo por Dios, pero escucha lo que dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. O sea, tú puedes tener celo por Dios, pero si no está conformado a la palabra de Dios, ese celo es en vano. No, yo defiendo a Dios y que no sé qué. Escucha, si tu celo por Dios no se conforme a lo que está escrito en la Biblia, estás perdido como ellos. Ellos tenían celo por Dios, pero no conforme a las escrituras, no conforme a la ciencia. Por lo tanto, hermanos, según Pablo, la razón por la cual estos judíos no eran salvos, no tanto era porque Dios no los había elegido, no. Más bien, es su responsabilidad. Ellos no se dieron a la tarea de investigar, escudriñar bien la Biblia para poder entender el Evangelio, para poder entender al Mesías. Ellos simplemente quisieron establecer su propia justicia. O sea, el problema de ellos era su falta de conocimiento bíblico. Y eso los llevó a la incredulidad. ¿Y qué era exactamente lo que ellos no entendían? Lo que les faltaba a ellos. Y que a lo mejor lo tenían, pero no lo aceptaban. Bueno, la justicia de Dios que se revela a través de todas las escrituras y sobre todo en el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdas cómo empezó Pablo su carta? Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ellos no entendían, hermanos, que Dios es perfectamente justo y que nosotros no lo somos. Por lo tanto, ellos trataban de acercarse a Dios con su propia justicia, como si eso fuera posible. No, si tú y yo no tenemos la justicia perfecta de Dios, es imposible permanecer en su presencia, porque en su presencia solamente entran las personas totalmente justas. Y eso es posible solamente si Jesús te imputa su propia justicia cuando tú crees en Él. Por lo tanto, ellos no entendían que Dios es perfectamente justo y ellos no entendían que ellos no lo eran. O sea, había un problema. Tenían una concepción errada de Dios y una concepción errada de ellos mismos. Jesús les dijo, si sus justicias no son mayores que la de los fariseos y los escribas, que supuestamente eran las personas ejemplares, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? El problema de los judíos es que no conocían todo acerca de la justicia de Dios, de cómo Dios iba a mostrar su justicia a través de Jesús. ¿Quieren saber qué es ser justo? Vean a Jesús como Él vivió. ¿Quieren obtener esa justicia? Ustedes no pueden, les di la ley, hasta el día de hoy no pueden. Sin embargo, si creen en Él y ustedes depositan su fe en Él, todos sus pecados van a ser puestos en Jesús. Y yo les voy a dar un nuevo espíritu y los voy a justificar. Por eso que Pablo dice, justificados pues por la fe. Es de esa justicia que está diciendo Pablo. Ellos tienen celo, pero no conforme a la ciencia, a las escrituras de Dios. Si es que la única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta de Cristo, que puede ser otorgada a todos los pecadores cuando en arrepentimiento y fe vienen a Cristo para ser salvos. Pero ellos no aceptaron esa justicia que Dios ofrece en Cristo. Escucha versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios manifestada en el Evangelio a través de Jesús. En otras palabras, estas personas, como vuelvo y repito, tenían un concepto inadecuado de lo perfecto que es la santidad de Dios y su justicia. Y tenían también un concepto totalmente incorrecto de ellos mismos. Por lo tanto, ¿para qué buscar la justicia de Dios? Si yo creo que como quiera, no soy un Hitler, Dios me va a perdonar, yo soy bueno. No estás entendiendo tú la justicia de Dios perfecta. Por lo tanto, Dios no está así tan justo, Él va a perdonar así como yo le perdono a mis hijos. No. Dios no es como nosotros. Dios es totalmente justo y totalmente santo. Y luego tú dices, no, pues como quiera no soy tan malo. No. El Evangelio te dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, refúgiate en Jesús. Entonces, yo no sé
Si te das cuenta, los judíos no aceptaron esto por ignorancia o porque simplemente decidieron rechazar todo esto y no creer en esa justicia que Dios manifiesta a través de Jesús, y entonces por eso estaban separados. Escucha ahora cómo Pablo va a hablar acerca de la verdad de la responsabilidad del hombre. Que va a decir, no obedecieron al evangelio. Jesús les dijo, vengan a mí, arrepiéntanse, y no quisieron venir. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 8. Bueno, versículo 14 dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, ya. En Cristo encuentra la justicia de Dios, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 8, ahora sí. Más que dice la Biblia, la Escritura, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que yo predico, dice Pablo. Viene la responsabilidad del ser humano. Sí, yo creo que Dios elige, porque recuerden el pasaje de Génesis. Dios dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció. Recuerden el pasaje donde Dios le dice, no, en Isaac van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no en Ismael. Dios ciertamente elige, pero esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Recuerdas el primer capítulo? No me avergüenzo del evangelio. El evangelio que llama a ser responsable al hombre de arrepentirse. Esto es lo que yo predico. ¿Qué es lo que predica Pablo? Y aquí va a empezar a mostrar ahora la responsabilidad humana. Sí, mostró en el capítulo 1 la elección soberana, pero ahora va a mostrar la elección, o mejor dicho, la responsabilidad humana. Esta es la palabra que predicamos, versículo 9. Que si confesares con tu boca. No, pues es que yo no sé si soy elegido. No. Esta es la palabra. Este es el evangelio que yo predico. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿te estás dando cuenta? Responsabilidad humana. Todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia. Seas judío, deja de idolatrizar a los judíos. Ellos están tan perdidos como los gentiles, y para ellos es peor, porque teniendo conocimiento mejor que los incrédulos, que los gentiles. No. Seas tú judío, seas gentil, griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces no es justo, y Dios quiere que todos sean salvos, pero nadie quiere. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. No sé si estás captando y estás notando. Pablo, después de exponer claramente en el capítulo 9 la elección soberana de Dios para salvar, no depende del que quiere, ni del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él pasa inmediatamente a exponer claramente esta doctrina, la responsabilidad del hombre. Tú eres responsable de creer y de arrepentirte y de venir a los pies de Jesús en fe. Escucha lo que sigue diciendo Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Te das cuenta? Tú si estás en el lado de la soberanía, de que Dios elige y todo eso, déjame decirte que Dios elige haciendo eso, predicando el evangelio. Porque ¿cómo pues van a invocar en el cual no han creído si no predicas el evangelio? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es que la doctrina de la responsabilidad humana es tan clara como la doctrina de la elección soberana. ¿Cómo respondemos a estas dos cosas? ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Bueno, dice ahí Pablo, nos recuerda el mandato de Jesús. Tenemos un mandato, tenemos una encomienda de ir y predicar el evangelio. Esto es lo que vemos ahí en el capítulo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Tú crees que Dios no elige? Está bien, que es responsable el ser humano, está bien, pero predica el evangelio. Las veces que tú y yo predicamos el evangelio enseñan qué tanto creemos en lo que tú crees. No podemos estar defendiendo nomás por defender. O sea, ¿cuánto crees tú eso? Demuestra con tus hechos que lo crees. De igual manera, los que estamos de este lado, demostremos con nuestros hechos que creemos que Dios salva por elección a través del evangelio y prediquemos el evangelio. Porque ¿cómo puedes invocar en aquel en el cual no han creído si no predicas el evangelio? No es con tu vida decente que van a creer, que van a venir los pecadores a los pies de Cristo. Es predicando el evangelio. No es a través de nuestro testimonio, es predicando este evangelio que ofende, que le dice al hombre, tú eres un pecador y vas al infierno. Así tal cual. Pero eso es ofensivo, pastor. Sí, yo lo sé, por eso mataron a Jesús. Por eso persiguieron a todos los apóstoles. Y por eso tú no lo quieres predicar así, porque no quieres ser perseguido así. No queremos ser perseguidos así. Tenemos que predicar el evangelio cueste lo que cueste, porque es la única manera en que Dios salva a todos. Todos aquellos que vio Juan
En esa revelación que habían multitudes de toda lengua, toda nación, todos ellos fueron salvos porque se les predicó el evangelio. Aún Jesucristo descendió a las profundidades para predicar el evangelio. Y los que creyeron fueron salvos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Prediquemos el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Así es que, ¿qué hacemos con esta paradoja? No, pues aislarnos a un lado, pastor, y empezar a orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder armonizar esta. No, mejor predica el evangelio. Es lo que Pablo hizo. Él no se puso ahí a averiguar cómo puedo reconciliar estas dos contrariedades. No, él se dedicaba a predicar el evangelio. Así es que, ¿qué hacemos con estas dos verdades paralelas que se contradicen una a la otra? Tratar de buscar el modo de resolver la paradoja aparente o tratar de elevarnos al nivel de la mente de Dios, que es infinito. No, nuestra responsabilidad es reconocer esto. Se nos ha dado un mandato y una comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Eso depende inclusive a las personas que te hacen mal, a tu mal jefe quizás, a cualquier otra persona. Predicar el evangelio, eso es lo que debemos de estar haciendo, no estar discutiendo por tonterías que no podemos entender. No, dice Jesús, cualquiera que cree será salva. Sin embargo, también dijo en Juan 6, todo aquel que viene a mí nunca le echo fuera. O sea, la Biblia nos dice que la única manera en que podemos venir a Jesús es a través del evangelio. ¿Y cómo van a venir hacia Jesús si no les predican el evangelio? Somos responsables de proclamar el mensaje de salvación hasta los fines de la tierra. Y si somos responsables y nos empezamos a ocuparnos en esta responsabilidad, ahí nos dice Pablo por las escrituras, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, no de los que tratan de armonizar esta cuestión imposible de armonizar. No, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo que hacemos aquí domingo a domingo, invita a las personas. Yo sé que no soy el mejor predicador del mundo, pero te aseguro que voy a dar el evangelio por el cual ellos pueden ser salvos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas del evangelio. Y escucha, hermanos, cómo termina ahora sí el apóstol Pablo. Esta charla, esta enseñanza de estas dos verdades que se oponen. Oh, profundidades de las riquezas, de las sabidurías y de la ciencia de Dios. Eso está en el capítulo 11. Estamos en el capítulo 10, capítulo 11. Después de hablar todo esto, Pablo dice, oh, profundidades profundas, insondables, las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo primero que debemos de reconocer es esto, hermano. Lo que Dios conoce y lo que Dios entiende va mucho más allá de nuestro entendimiento. Esto de los juicios de Dios son profundos, no los podemos entender. Por eso Pablo dice, ¿y cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? O sea, tú y yo no podemos entender estas dos verdades. O sea, Dios lo puede entender, pero nosotros no. Y hay muchas personas que les gustaría darle un consejo a Dios y decirle, no, mira, Dios, yo no sé por qué no hiciste esto más simple para poder entender. No, dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? A Job le dice, sí, estás cuestión y cuestión en mi integridad, mi justicia, amárrate bien el cinto, vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y se agarra a Dios a decirle de cosas. Ante la sabiduría de Dios, ante la inteligencia de Dios no somos nada, hermanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? De verdad, yo no sé, yo veo a veces pastores que tratan de querer resolver este misterio. No, es que entonces sí, eso es allá. Pablo no lo hizo. Simplemente concluyó diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? O sea, tú no conoces la mente de Dios. No sabes ni siquiera cómo comer saludable. ¿Usted cómo sabe, pastor? Tu cuerpo me lo dice, mi cuerpo me lo dice. Y quieres de verdad quererle ayudar a Dios, aconsejarle. No, Dios, si tú hubieras hecho esto, aquello. No, tranquilo. Luego el versículo 35, Pablo nos dice que Dios no tiene la obligación de darnos más información de la que ya nos dio. Y punto. Dijo Moisés que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y lo que Dios nos ha revelado nos pertenece a nosotros, su pueblo. Escucha lo que dice el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, Dios no tiene la obligación de decirte nada más. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué quiero que te lleves de esta predicación? Olvídate de todo lo que ya dije. Mejor te enredé. ¿Qué sé yo? Bueno, llévate esto. Pablo nos muestra claramente que para que alguien invoque el nombre del Señor, primero tiene que escuchar el evangelio. ¿Cómo creerán si no escuchan el evangelio?
¿Y cómo escucharán el evangelio si no hay quien les predique? Eso es lo que importa. No en qué posición estás. A mí me da igual la posición que estés. Lo que no me da igual es tu indiferencia hacia no estar predicando el evangelio. Esto sí es importante porque es el único medio que puede hacer que los pecadores vengan a la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Así es que tenemos una comisión. Vamos a abrir nuestras bocas para predicar el bendito evangelio. Vamos a usar nuestros pies para que entonces Dios diga, hermosos son los pies de aquellos que anuncian este evangelio. Pablo compara esto de hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio cuando empezaron a ir los heraldos a decir, somos libres del exilio, podemos regresar a Jerusalén. Salieron corriendo. El rey ha dado un edicto de que podemos regresar, somos libres. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vamos a orar y hay